que Dios ha venido mostrando la vida de la iglesia con lo que concierne al aceite. Estamos absolutamente claros y entendidos que como cristianos necesitamos del aceite. Si no tenemos aceite, no podemos movernos, ¿cierto? Es así de simple. Y el aceite es el Espíritu Santo y necesitamos tenerlo. No se nos puede perder, no se nos puede filtrar, no se nos puede escapar, porque si nos escapa, no funcionamos. Si no funcionamos, no somos luz, y si no somos luz, significa que andamos en tiniebla, y ese es un tremendo problema. El Señor vino y Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Por ende, es necesario que el aceite esté en cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Dice amén o no dice amén? A ver, dile que está al lado tuyo, que no se te esté perdiendo el aceite. Que no se te esté perdiendo el aceite. Dígaselo nomás. Y descubrimos con la ayuda del Señor que una de las formas que el aceite se pierde o se filtra de alguna forma es porque se pierde el gozo. ¿Cierto? Se pierde el gozo y el problema es que se pierde el gozo y nos desanimamos, nos desalentamos, nos desmotivamos, no queremos nada, no queremos con nadie, no queremos comer, no queremos que nos hable. Y eso hace justamente que se pierda el aceite, ¿cierto? Y obviamente al perderse el aceite se pierde el gozo. Si mi hermana Melanie puede proyectar, el versículo que tenemos como base es el que está en Nehemías, el capítulo 8, el verso 10, que dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Y entendimos que la palabra fuerza viene del término maos, que significa fortaleza. Y el gozo, aprendimos que es precisamente una construcción, una estructura que nos protege y nos guarda y que nos cuida en torno a un espacio limitado, delimitado, ¿cierto? Y el domingo pasado estudiamos 3 características o 3 cosas, acciones a seguir para que el gozo no se nos vea en peligro, ¿cierto? ¿Se acuerdan más o menos cuáles eran esas 3? ¿La acuerda la primera? ¿Qué se acuerda? ¿Evita qué cosa? Evita los demoledores, ¿cierto? Los destructores de gozo. Elimina todo lo que pueda ocasionarte que tu muro se agriete, las acciones, los hábitos, todo lo que pueda robarte el gozo, eso tiene que evitarlo. ¿Dice amén o no dice amén? Sí, tenemos que evitar ese tipo de cosas. Eso fue lo primero que dijimos. Lo segundo dijimos, invita a los constructores, a aquellos que te ayudan a construir, a armar esta murallita de gozo, ¿cierto? Y lo tercero que vimos es que destronáramos al tirano. De nada sirve, y lo vimos con un ejemplo muy burdo, pero un ejemplo que hicimos fue que usted va a construir su estructura, su muro de gozo, y resulta que anda un tigre dando vuelta, y cuando usted termina de cerrar la estructura, se da cuenta que el tigre se le quedó adentro. Entonces, lo que conversamos y lo que planteamos es que tenemos que eliminar todo aquello que está dentro de nosotros, dentro de nuestro entorno. Todo lo que nos hace daño tenemos que eliminarlo. ¿Amén? Hoy veremos una cuarta cosa que no la quise tocar la vez pasada, porque quise tocarla ahora, porque quiero centrarme en algo muy importante en esto. Y es que aunque pareciera obvio, pero es igual importante decirlo, si usted va a construir un muro y va a construir una estructura, una fortaleza, es fundamental que si usted va a evitar a los destructores, va a evitar a los constructores, va a eliminar al tirano, a aquel que le hace un mal, importante es que cuando usted termine esa estructura, usted pueda entender de que debe de, si me ayuda la hermana Melanie, meterse adentro. No sirve de nada construir algo si usted se queda afuera, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, parece que, pero pastor, eso es obvio, ¿cierto? Pero el problema es que a veces sucede que nosotros hacemos todo lo que se nos ha enseñado, pero nos quedamos afuera. ¿Y esto por qué? Porque el muro, la muralla, la construcción es un lugar fortificado,
es ahí donde hay seguridad, es ahí donde está protegido el gozo. ¿Para qué? Para que el muro funcione entonces, como protección de usted, lo que debemos de hacer es meternos adentro del muro. Y desde esta perspectiva es importante entender algo, que ese es un espacio delimitado, limitado, en la cual nosotros para poder estar protegidos tenemos que estar aquí. ¿Por qué aquí? Porque aquí está el gozo. Porque si nos ponemos acá, estamos fuera. Y el estar fuera significa que estamos expuestos a que el enemigo haga con nosotros lo que él quiera. Mire, si me avanza mi hermana Melanie. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda. ¿Qué significa senda? El camino, ¿cierto? ¿Hacia dónde? De la vida. ¿Y que nos lleva a dónde? A la presencia donde hay, ¿qué cosa? Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para hoy día, para siempre. Entonces es importante entender esto. Hay un camino que el Señor nos va a mostrar, es un camino donde nosotros tenemos que ir, y en ese lugar está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios nos asegura plenitud de gozo. ¿Qué significa plenitud? O sea, está lleno de gozo. ¿Cuántos quieren llegar a ese lugar? Mire, es que el gozo, hermano, está contenido, entienda esto por favor, está contenido en un lugar específico. El gozo está en un lugar específico, no está en cualquier parte, no lo va a encontrar en cualquier parte. ¿Y en qué lugar está el gozo del Señor? En su presencia. No hay otro lugar, por favor. Entendamos esto. No existe otro lugar en donde podamos encontrar plenitud de su gozo que es en su presencia. No piense que lo va a encontrar en otro lado. Es solamente en su presencia. Es como cuando dice el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo omnipotente. ¿Qué quiere decir? Cercanía. Para poder tener la omnipresencia del Señor, tenemos que habitar ¿a dónde? Al abrigo del Altísimo, o sea, cerquita, pegadito. No podemos pretender que podamos tener esa cercanía con el Señor si estamos lejos de ese lugar. ¿Se va entendiendo? Vamos buscando la posibilidad de tener cercanía. Entonces, para habitar en el gozo, necesitamos estar en torno, en un perímetro, que es la presencia de Dios. Y la Biblia nos invita a movernos hacia ese lugar. ¿Sabía eso? Mira, hermana Mera, si me puede avanzar un versículo. Dice Santiago 4:8, ¿qué dice? Acercaos, lo que está diciendo es, mueve una acción, está delimitando una acción. Acercaos a Dios, ¿y cuál es la consecuencia de acercarse a Dios? Y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo que dice aquí esta escritura es que se acercan ustedes a mí y yo me acercaré a vosotros. Mire, si se da cuenta, lo que pasa es que hoy en día hay mucha gente, y cuando uno sale a predicar y la gente te escucha, ¿qué es lo primero que la gente dice cuando uno lo invita a la iglesia? Lo primero que nos dicen es, sí, a mí me gustaría ir a la iglesia, pero yo soy así. Yo fumo, yo hago esto, yo hago acá, yo hago allá. Entonces dice, yo cuando deje esto, yo voy a ir a la iglesia. Y todos sabemos que eso no va a suceder jamás. Y aquí la invitación del Señor, acérquense, así, tal cual son, tal cual están. Acérquense, vengan a mí. Mire, si avanzamos un versículo más, mire, Isaías 1:18 hace la invitación, les dice, venid, vengan. Dice, luego dice Jehová, y estemos, ¿por qué necesita que vengan? ¿Para qué? Para que estemos a cuenta. Si vuestros pecados, dice, fueren, mire, es que aquí va, porque la gente a veces dice, es que yo soy muy pecador, pues me dicen. Oiga, la Biblia dice,
si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán. Y dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Lo que está diciendo es que, oiga, es que tu pecado más grande, el más terrible de todo, dice el Señor que lo puede transformar en blanca lana. ¿Alguien cree esto? ¿Alguien dice amén a esto? Entonces, lo que está diciendo el Señor, no importa qué tan abundantes sean tus pecados, lo que está diciendo, yo tengo cómo resolverlos. El problema es que no tengo delivery. Usé la palabra que hoy en día se usa mucho. El Señor dice, yo tengo cómo resolver esto, pero no tengo delivery. Tienes que venir tú. Entonces, la humanidad tiene dos problemas graves. Y son desde el principio, han sido desde el principio. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Se acuerdan cuando estaba Adán y Eva y pecaron? Por eso que les digo, esto está desde el principio. Y apareció Dios. ¿Y qué es lo que pasaba cuando Dios aparecía? Adán dice que hablaba con él y todo el tema. Pero cuando pecaron, ¿qué hicieron ellos? Dice que se escondieron. Es como cuando, piensen esto, para que entiendan la relación de Dios y Adán. Es como cuando, ¿cuántos papás tienen hijas o hijos mimados o mimadas? Yo llego a la casa y mi hija escucha, llegó papá, papá, y corre desde donde está, y corre y me abraza. ¿Por qué? Porque sabe que ahí hay confianza, hay seguridad, hay protección, hay cuidado. Pero ¿qué pasa si ella no viene? Llegó tu papá, y se esconde. ¿Qué pasa? ¿Cuántas Bueno, una cosa puede que, pero pensando en la situación que tiene una relación bella. ¿Por qué el hijo o la hija no va a ir? Las mamás que saben más. Algo hizo este cabrón. ¿Cierto? Entonces, el tema es que el problema que sucedió, y si me ayuda la hermana Melanie con el versículo, dice en Génesis 3, 8, 10, dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron. ¿Qué significa que se escondieron? Se apartaron de su presencia. ¿Y por qué se apartaron de su presencia? Porque habían pecado. ¿Vamos entendiendo por ahí? Entonces, a partir de ese momento, el hombre dejó de tener comunión con Dios. Su deseo ya no era acercarse a Dios. ¿Por qué no querían acercarse a Dios? Porque habían pecado. Y eso lo llevó a alejarse, a esconderse de Dios. Y aquí tenemos los dos grandes problemas de la humanidad. El pecado y la distancia. Los dos grandes problemas de la humanidad. El pecado y la distancia. Y el pecado puso distancia entre Dios y nosotros. Mire, si me ayuda hermana Melanie con el versículo, dice Isaías 59, he aquí que no se han acortado la mano de Jehová. Es decir, la mano del Señor no se ha cortado, no es que no hay problema con eso. Dice, para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Dónde está el problema? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Por eso que la Biblia dice en el libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y todos sabemos que, porque, ¿qué le dijo a Adán y Eva? Dijo que si comían del árbol, ¿qué iban a pasar con ellos? Iban a morir. ¿Murieron? No. ¿Pero por qué? Porque la palabra muerte significa separación. Y eso fue lo que sucedió.
separación, muerte eterna, es decir, separados eternamente de Dios. Entonces, el tema está aquí. Tenemos dos problemas. Tenemos el problema del pecado y tenemos el problema de la distancia. Ahora, les tengo una buena noticia. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Tenemos un problema solucionado. Si mi hermana Mena puede avanzar con una... Dice que la sangre de Jesús nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Primera de Juan 1:7. Mire qué buena noticia. ¿A alguien le gustó esta noticia o no? Y el que está al lado tuyo, mira qué buena noticia. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Decía, leíamos recién, que aunque fueran rojas como el carmesí, dice que serán blancas como la lana. Aunque la mancha sea terrible, hermanos amados, el problema del pecado está resuelto por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Su sangre nos limpió de todo pecado. ¿Cuántos están contentos con esa tremenda noticia? Ahora, tenemos un problema resuelto, pero nos quedó el otro problema. Nos quedó el problema de la distancia. Si mi hermana Melanie puede avanzar. Miren, lo que pasa es que, presta atención a esto, la primera consecuencia del pecado es que nos separa de Dios. ¿Me entiendes? El pecado, ¿por qué era tan grave? ¿Por qué Satanás nos apunta tanto cuando pecamos? Porque él sabe que cuando pecamos significa que nos vamos a separar de Dios. Es decir, la primera consecuencia del pecado es separarnos de Dios. Pero también es la última y su objetivo final. Escúcheme, el objetivo del enemigo es separarlo de Dios. Y si avanza la última, hermana Melanie, finalmente, y mire lo interesante esto, el único poder que tiene el enemigo sobre su vida, escúcheme bien, todos los que están en Cristo, el único poder que tiene el enemigo sobre su vida es separarlo de Dios. No tiene autoridad sobre usted, porque usted fue lavado y fue redimido por la sangre de Jesucristo. No tiene autoridad el enemigo, el diablo sobre usted, pero sí puede hacer una sola cosa, y esa cosa es separarlo de Dios. Por eso es que el peor error, cuando caemos en pecado, cuando cometemos el error, cuando fallamos, es apartarnos de Él. ¿Por qué? Porque al apartarnos de Él, le damos la victoria al enemigo y decir, ¡jaja! Lo logré. Mi objetivo era ese, separarte de Dios. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Entonces, como tenemos este problema, que es que estamos separados de Dios, porque el problema del pecado ya lo resolvió el Señor. El llamado del Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. Es decir, hay un llamado. ¿De dónde saca eso usted, pastor? Vamos a algunos ejemplos bíblicos que tengo. Una más, hermana. El hijo pródigo. No lo voy a leer los pasajes para no extenderme tanto. Pero la historia del hijo pródigo, ¿se la saben? Para los que no se la saben, era el hijo menor, tenía un padre, 2 hijos, y el hijo menor viene, pide la herencia, y dice la Biblia que se fue a un lugar apartado. Yo pregunto, ¿por qué se fue a un lugar apartado? ¿A alguien alguna vez le ha dicho, me voy a ir y me voy a ir lejos? ¿Sabe por qué dice que se fue a un lugar apartado? Para que no lo busquen, para que no lo llamen, para que no lo encuentren, me voy a ir lejos. Una vez le dije a mi mamá, me voy a ir lejos para que no me encuentres. Quería ser astronauta en ese tiempo. Entonces, dice la Biblia que después de eso vino un gran hambre en la tierra y dice que no tenía qué comer. Y dice que comía con los cerdos, se peleaba la comida de los cerdos y comía algarrobas. Hermano,
¿Sabe qué? Yo cuando escuchaba algarroba, yo pensé que eran albóndigas. Dije, qué rico, dije yo. Algarroba es una alga, una planta hedionda aparte, es pero horrible. Por eso que es lo peor. Tenía hambre, había perdido la herencia, no tenía dinero, no tenía ropa, no tenía dónde vivir. Mira el tremendo problema que tenía el hijo pródigo. Pero ¿sabe qué? Él tenía un papá que tenía ropa, tenía un anillo de oro, tenía calzado, tenía dinero. ¿Tenía para comer o no tenía para comer? Claro que hay comida. ¿Ah? Tenía fiesta, tenía todo. El único problema es que el papá estaba acá y él estaba acá. Ese era el único problema que había. ¿Qué problema tenía que solucionar él? El de la distancia. Y él, mire, es que por eso es que es bueno leer la escritura y entender. ¿Qué dijo el hombre cuando entró en razón? Dijo, me levantaré, es decir, una acción. Me levantaré e iré donde mi padre. Y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. ¿Qué hizo el padre? Lo perdonó. El perdón estaba. Lo que tenía que arreglar era el problema de la distancia. Y dice que lo abrazó y le dio vestiduras nuevas, y hizo fiesta y todo lo demás, pero faltaba algo, solucionar el problema de la distancia, y él lo entendió y lo hizo así. Si me avanzo nomás, ahí está la cita, usted la puede corroborar. En Juan 8 marca la historia de la mujer adúltera. ¿Cuál es esta historia? Era una mujer casada con otro hombre, pero fue sorprendida en adulterio. Y dice la Biblia que la agarraron y la llevaron para apedrearla. Así era la ley. Entonces, cuando ven a Jesús, ellos quisieron tramar un plan y dijeron, se la vamos a llevar a Jesús. ¿Para qué? Para que le digamos, Señor, Rabino, como quisieran decirle, esta mujer fue sorprendida en adulterio. ¿Qué debemos de hacer? Entonces, si Él nos dice, hagan como la ley de Moisés y apedréla, vamos a decir, lo hicimos porque Él nos dijo. Pero si Él nos dice, no, déjenla libre, lo vamos a acusar por desobedecer la ley de Moisés. Ay, tenían todo un plan maquiavélico para poder no solamente dañar a esta mujer, sino también para poder hacer caer a Jesús. El problema es que la historia dice que cuando se la llevaron a Jesús, dice Jesús, el que esté libre de pecado, que tire a primera piedra. Y dice que después de eso, él miró y no había ninguno. Había uno solo. ¿Quién era? Aparte de la mujer, Jesús. Y Jesús estaba libre de pecado porque él no tenía pecado. Es decir, él podía apedrearla. Pero él le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Miren la linda historia. Ahora entienda la historia en el concepto de lo que estamos estudiando. ¿La mujer había pecado? Sí, había pecado. Tenía un problema súper grande. Era pecadora. Pero tenía otro problema, que estaba lejos. Y miren lo que hicieron estos hombres. Le hicieron la pega y se la llevaron. Le hicieron el problema del recorrido. ¿Ah? Le llevaron un Uber y la llevaron hasta allá. Estando ahí, Jesús le dijo, ni yo te condeno. Solucionado el problema del pecado, porque el problema de la distancia se lo habían solucionado las otras personas. Mire, una más, hermana. Pedro y Judas. Sabemos la historia. Pedro había negado a Jesús 3 veces y Judas lo había vendido. ¿Por cuánto? Por 30 piezas de plata.
El tema es que Jesús aparece en Juan 21 y aparece a la orilla del mar. Ahí se van a acordar ustedes. Y le dice, ¿tienen algo para comer? Y el barco estaba lejos. Y le dice, nada, no hemos pescado nada. Y le dice, tiren la red a la derecha. Cuando tiran la red y salen los peces, se dieron cuenta que era Jesús. Y Pedro, ¿se acuerdan lo que hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Se tiró desde donde estaba para ir, ¿para hacer qué cosa? ¿Para acercarse a dónde? A Jesús. Yo pregunto, ¿esperó que el barco llegara a la orilla? Lo hizo al tiro, hermano, desde donde estaba. De donde estaba fue y se tiró. ¿Por qué? Porque sabía que el problema del pecado Jesús lo había resuelto. El problema que tenía era el de la distancia. Y no escatimó nada. Todos a lo mejor pensaron, uy, este se tiró, se va a matar. Pero no, él corrió, o en este caso nadó hacia Jesús. A diferencia de Judas. Judas también corrió. ¿Es verdad o no es verdad? Corrió. ¿Pero a dónde corrió? A donde los sacerdotes, ¿a qué cosa? A devolverle su dinero. Yo pregunto a la iglesia, ¿qué problema quiso solucionar Judas? El problema de su pecado. Pero el problema del pecado no era el que tenía que solucionar él. Él tenía que lograr arreglar el problema a la distancia. Se equivocó, corrió para el lado equivocado. Y quiso solucionar el problema del pecado. Hermano, lo que te quiero decir, no intentes solucionar el problema del pecado por las tuyas. El problema del pecado está resuelto. Haz como Pedro. Pedro no quiso solucionar el problema de su pecado. Pedro entendió que el único problema que tenía era el de la distancia. Y cuando supo que ahí estaba, no escatimó y llegó hasta donde estaba él. ¿Y se acuerdan cuando estaba él? Y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Sabe por qué? Porque no solamente soluciona los problemas espirituales, sino también los problemas emocionales. ¿Cuántas veces había negado Pedro a Jesús? ¿Y cuántas veces Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Sabe por qué? Porque quería solucionar ese problema emocional que Pedro tenía dentro por haberle negado. Escúchame esto, por favor. El Señor también quiere solucionar el problema emocional que a veces deja el pecado en nosotros. Mire, una más, hermana. El ladrón en la cruz. Eso está en Lucas 23. Está crucificado Jesús. Y junto con Jesús están dos ladrones, ¿cierto? El ladrón bueno y el ladrón malo, como le dicen algunos. Los dos ladrones. Y dice la Biblia, dice la Escritura, que uno de ellos le injuriaba y le reclamaba, le decía, si tú eres Dios, sálvate y sálvame a mí. ¿Se acuerdan? En cambio el otro le decía, oye, nosotros estamos aquí por nuestras consecuencias, por nuestra causa, por nuestros pecados, por lo que nosotros hemos hecho. Es decir, ambos sabían que habían pecado. Uno que quiso hacer, solucionar su pecado. El otro entendió que lo que tenía que solucionar era la distancia. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dio cuenta del detalle? Ambos tenían pecados, ambos eran pecadores, pero tenían problemas. El problema era la distancia. Y mire, fueron crucificados con Jesús el mismo día, a la misma hora. Les llevaron a Jesús al lado de ellos. Yo no sé si usted ha entendido lo que le he querido decir durante todo este rato. Pero te quiero decir que el Espíritu Santo te trajo Jesús aquí mismo. Para que arregles aquí mismo el pecado. La Biblia dice que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es solamente, hermano, es un tramo cortito. Él hizo todo el recorrido para acá. Él hizo el puente, Él generó el puente para unirnos nuevamente con el Padre. El tramo que nosotros tenemos que recorrer es cortito, está ahí a las rodillas de sus pies. ¿Para qué? Para poder acercarse a Él y poder entender
que solo en Él está la plenitud del gozo. Mire, ¿sabe lo que pasa? El enemigo es muy astuto en la obra que él hace. Y él siempre va a tratar de recordarnos nuestro pecado. Pero no te olvides de esto. La sangre de Jesucristo, como lo leímos, nos limpia de todo pecado. Mire lo que voy a decir. No vamos a ser juzgados por nuestros pecados. ¡Qué aberración, pastor! Vamos a ser juzgados por los que no confesamos. Por aquellos que nosotros los guardamos para nosotros. Hermano, confiese. Por eso que es importante que nos acerquemos a Él. Mire, ¿sabe qué? El diablo, cuando sea el momento del juicio, el diablo va a estar ahí para acusarnos. Y nos va a decir, este que está aquí tiene un pecado. Yo estaba ahí cuando él hizo esto, otro. Léalo, ahí está, porque yo lo apunté. Y el juez va a mirar y va a decir, es que no se ve bien porque hay una mancha de sangre. ¿Entendió? El juez no va a poder ver porque hay una mancha de sangre que va a tapar todos los pecados que nosotros hicimos. Y esa mancha de sangre es la de Jesucristo, cuando dio su vida por usted y por mí. Deme una más, hermana. El Salmo 32 dice, te haré entender. ¿Qué significa te haré entender? ¿Alguien le ha dicho a su hijo? Te haré entender. Te haré entender y te enseñaré. ¿Hasta cuándo te va a hacer entender y enseñarte? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta que aprendas. Escúchame. Te haré entender y te enseñaré y te mostraré hasta que aprendas. Y uno puede decir, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque te ama. ¿Cuántos creen que Dios le ama? Por eso es que Él pone esto. Te haré entender, te voy a enseñar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que me entienda. ¿Pero por qué? Porque te amo, porque me enamoré de ti, dice el Señor. Mire, y sigue diciendo el texto, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Él puso sus ojos sobre ti porque se enamoró de ti. Y sigue siendo el texto, no seáis como el caballo. ¿Qué quiere decir eso? No seáis porfiados. O como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestero y con freno, porque si no nos acercarán a ti. ¿Has escuchado el dicho ese? Si Dios te llama con amor, no esperes que te llame con dolor. Lo has escuchado, ¿no? Pero por eso, es porque Él llama y te va a enseñar. Y dice, no sabes cómo, no esperes que te tenga que arrastrar. Él se enamoró de ti. Se enamoró de ti, te ama al punto, hermano amado, que va a hacer todo lo posible para que te puedas acercar a Él. Él ya hizo todo el movimiento. Falta un movimiento cortito, que es el que tienes que hacer tú. Yo no sé si hay alguien que está dispuesto a hacer ese movimiento hoy día y acercarse a Dios. Mire, hay una historia, y con esto termino, que leí, que era de unos hermanos que vivían en el campo. Era un niño y una niña. Y el niño estaba jugando en la bicicleta, y en eso que estaba en la bicicleta, le gustaban de estos saltar en rampla. Y saltó la rampla, iba llegando y no se da cuenta que iba pasando el patito por ahí, y le pegó al pato y mató al pato.
cuac, dice él. Entonces la niña lo vio, la hermana. ¿Y qué hiciste? Le dijo. Pero si no fue culpa mía, yo salté, no lo vi que estaba ahí. No, que si mi papá sabe, no nos va a dejar jugar afuera, te va a quitar la bicicleta. Le dijo un montón de cosas. Ya, pero por favor no le digáis a mi papá porque... Ya, ok, no le voy a decir, pero tenéis que darme tu postre por 30 días. Ya, bueno. Y le daba el postre. Y después le decían, hay que lavar la loza, anda tú, porque si no yo... ¡Ay! Lo tenía coimeado totalmente. Al punto en que el niño ya estaba desesperado, estaba angustiado y dice, no doy más. Voy a ir donde mi papá y le voy a decir lo que hice. Dice, papá, dígame hijo, es que te quiero contar algo. ¿Qué pasó? Es que el pato, ¿tú sabes que el pato murió? Sí, pues. Es que el pato lo maté yo. Y el papá le dice, yo sabía. ¿Qué? ¿Cómo? Yo sabía, cuando estaba jugando, yo estaba mirando por la ventana y yo vi cuando lo mataste. ¿Pero cómo no me dijiste? No, porque yo estaba esperando que tú vieras hasta cuándo ibas a ser manipulada por tu hermana. Yo no sé si entendió el mensaje. No deja de ser manipulado por el diablo, que te apunta cada vez por el pecado que hiciste. ¿Sabes por qué? Es que Dios ya sabe. Yo no sé el pecado de usted no sabe el de al lado, pero Dios lo sabe, Él está mirando por su ventanita todo lo que hacemos. Mejor vamos donde Él y reconozcámoslo. Mire, el versículo, hermana Melanie, si me puede poner el versículo. Mira este versículo que me encanta, este versículo. Hebreos 4:16 dice, ¿qué dice? Acerquémonos. Y mire cómo dice. Pues, ¿de qué manera? Asustado, temeroso, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe lo que pasa? Es que el pecado nos hace perder el gozo. Cuando nos equivocamos, nos desanimamos y no queremos más. Pero hoy día el llamado del Señor es ese. Venid pues y pongámonos a cuenta. Si tus pecados eran rojos como el carmesí, dice el Señor, a contar de hoy día serán como la blanca lana. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No sé si hay alguien que quisiera ponerse en pie y decirle al Señor, me acerco a ti, Señor. Me acerco a ti y te digo, Señor, confiadamente vengo al trono de la gracia, alcanzando el perdón de tu pecado, del pecado que nosotros cometimos, para solucionar el problema que tenemos, que es el de la distancia. Póngase en pie.